un análisis sobre El Capital, el libro de Marx que analiza el funcionamiento del sistema capitalista hace 140 años atrás. Y a veces puede sonar bastante extraño, en medio de toda esta situación tan compleja, de golpe ponerse a analizar, a proponer leer una obra que reflexiona sobre algo que se escribió hace 140 años sobre el funcionamiento del sistema capitalista. Nosotros cuando tomamos este lugar, hace 18 años, éramos jóvenes, algunos no habían nacido, o eran muy chiquititos. Una de las primeras cosas que hicimos fue abrir lo que se llamó un centro cultural, de ahí viene el nombre Centro Cultural de la Toma, porque la gente le puso el nombre al Centro Cultural de la Toma del supermercado. Entonces ahí quedó la Toma como nombre, Centro Cultural, y era muy raro lo primero que abríamos un centro cultural, porque nosotros opinamos que cuando los trabajadores estamos luchando, mucho, poco, o en un momento es muy importante que, aunque parezca contradictorio, accedamos a las mayores herramientas de conocimiento, a las mayores expresiones del pensamiento, y hagamos un enorme esfuerzo por entender todo un montón de cuestiones que no se nos informa desde los lugares del poder. Y no lo hacemos por un interés académico, no queremos ninguno doctorarnos ni salir acá con un título bajo el brazo. Nos parece que es muy importante que los trabajadores, cuando luchamos, aprendamos y entendamos y pensemos sobre lo que estamos viviendo y cómo funciona una situación cotidiana que se nos presenta como que es la única posible, y se nos presenta como que es así, y que cuando encima aparece un economista nos habla tan en difícil que digamos, y será nomás que esto es así, y será, nos dejarán así. Bueno, justamente para que eso no nos pase, creemos que hay que educarnos y formarnos y hacer el enorme esfuerzo. En ese marco apareció el libro de este compañero, Lionel, pibe joven, y yo que tengo muchos años de militancia, intenté muchas veces entender el libro El Capital. ¿Alguno lo ha leído alguna vez? Un par de hojas. Un par de hojas. ¿Y por qué un par nomás? Porque la tercera ya es difícil. Sí, porque... Sí. Se te hace un guión, empieza con los chelines, con la B menos B, la T, la G menos M, y vos te quedás y no entendés más nada. Y damos un curso y le pedíamos a uno que venga y nos dé un curso, y venía Alberto Pla, un gran teórico, y nos daba un curso y salíamos entendiendo un poco menos. Y después le llamábamos a otro que nos dé un curso y salíamos entendiendo un poquito menos, todavía un enredo. Bueno, este libro tiene la ventaja de que se entiende bastante bien qué explica Marx en el libro El Capital, cómo funciona el capitalismo y qué es el secreto de por qué algunos trabajamos para que algunos acumulen y hagan cada vez más fortuna. Como dice el dibujito ese que tenemos de Mafalda, de Manolito, que nadie amasa una fortuna si no es porque se harina a los demás. Entonces, les presento acá para que el compañero exponga, para que opine, para que diga lo que quiera decir sobre esta obra muy didáctica, muy esclarecedora, que hoy tenemos el enorme orgullo de presentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer estar acá. Para mí es un gusto. La verdad que después de haber hecho el libro, la idea era que sirva como una herramienta de difusión, así que estas charlas son un objetivo también para nosotros, así que agradecer el espacio. Un poco lo que decía acá Carlos es lo que nos propusimos cuando hicimos el libro. Nosotros como partido piquetero, donde yo milito, hicimos el año pasado un curso a 200 años del nacimiento de Marx, porque había todo un debate internacional acerca de quién había sido Marx, qué era el capital, y nosotros dijimos, bueno, somos un partido trotskista comunista, tenemos que decir algo. Entonces salimos a explicar qué era para nosotros el legado de Marx. Y nuestra intención fue, como vos decías, hacer un acercamiento distinto al capital, porque en general lo que termina pasando es que
hasta que no leíste la página número 500 del Capital nada tiene mucho sentido. Entonces nadie llega a la página 500, entonces queda ahí y es como la Biblia, ¿no? Es como que, ese leyó el Capital, o el Capital tiene razón. Nadie lo leyó, ¿se entiende? Todos somos marxistas, nadie leyó el Capital, pero como es gigante, tiene 8 tomos, se supone que ahí está la verdad revelada, entonces todos creemos que el que dice algo, el que cita algo del Capital tiene razón. Entonces quisimos darle una vuelta distinta y no hacer un curso que repita ese camino tan intransitable, porque en general los cursos también dicen, bueno, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y termina siendo igual de difícil que el Capital. Entonces dijimos, no, vamos a arrancar por qué es lo que nos parece a nosotros que son las principales conclusiones, el principal legado del Capital, y a partir de eso, bueno, abrir el camino después que quiera que lea, que pueda leer el libro y toda la riqueza que eso tiene. Así que bueno, primero me alegro mucho que a vos y que a los compañeros del Centro Cultural La Toma y de todo el espacio les haya resultado útil. Y creo que es oportuno también la presentación acá, porque charlábamos recién antes de la presentación. Este lugar surge de casi una metáfora del libro, del Capital, porque surge primero de la quiebra y la crisis, ¿no? Entonces uno podría ya hablar toda una parte de la charla, bueno, ¿qué es la crisis? ¿Qué pasa en las crisis? Se desvaloriza el capital, este lugar ya no servía para vender como supermercado, entonces, bueno, quiebra todo. En el medio de la crisis hay alguien que aprovecha la crisis, obviamente, ¿no? Y se da lo que se llama la centralización del capital. O sea, no es que un capital acumula sobre la base que explota a un trabajador, sino que los capitales se centralizan porque los peces grandes se comen a los peces chiquitos. Entonces había un capitalista que quería aprovechar la crisis y chupar este activo. Y en el medio de eso aparecen ¿quiénes? Los trabajadores, que dicen, no, bueno, nosotros tenemos otra perspectiva para esta crisis, que no es la centralización del capital y que los monopolios del comercio sean más grandes aún. Nosotros el espacio lo queremos defender nosotros y lo tomamos nosotros. Creo que eso es una metáfora importante de qué es lo que pasa en una crisis y quiénes son, digamos, todos los actores de esa tragedia de la crisis. Y después, en segundo lugar, creo que también hay un tema para discutir ahí con lo que vos decías de armar un centro cultural, que es la importancia de la conciencia de los trabajadores y de la organización de los trabajadores y la conciencia como parte de la organización, porque ahora lo podemos profundizar un poco más, pero una de las cosas que explicamos en el libro es que en la lucha por determinar el valor de la fuerza de trabajo, que básicamente termina siendo más o menos el valor de nuestro salario, eso no es una ley económica, matemática, ¿no? Que la economía no es matemática, pero digo, como nos la intentan presentar, sino que es producto de la lucha de clases, es producto de una correlación de fuerza, producto de una pelea. ¿Cuánto vale el salario? Por algo, el salario es una cosa en Chile y es otra cosa en Argentina y es otra cosa en Francia y es otra cosa en Brasil, y eso tiene que ver con una pelea y una capacidad de la clase obrera en determinados lugares y determinadas condiciones históricas y culturales. De hecho, Marx dice que la fijación del salario tiene que ver con determinaciones culturales y morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la cultura de los trabajadores en Argentina, es digno comerse un asado todas las semanas. Entonces uno espera que el salario le reditúe eso. O, tener la casa propia. Entonces uno espera que el salario le permita ahorrar para tener la casa propia, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, como el salario es producto de una lucha, para nosotros la conciencia es una fuente económica. O sea, cuanto más conscientes seamos, más ricos vamos a ser. Cuanto más organizados estemos, cuanto más conscientes y por lo tanto más organizados estemos,
más guita vamos a tener en el bolsillo. Y esa en realidad es la única manera de que tengamos más guita en el bolsillo, organizándonos y siendo conscientes de la fuerza que tenemos organizados. Y por lo tanto es, creo que muy lindo y está muy inteligente. Lo primero que uno piensa es decir, bueno, vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a organizarnos, vamos a tratar de tener conciencia de lo que somos y cuáles son nuestros intereses, porque esa es la única fuerza que nosotros tenemos frente al capital. La conciencia de los trabajadores y la capacidad de organizarnos para pelear por nuestros intereses. Esa es la única palanca que nosotros como clase obrera tenemos frente al capital, que, bueno, siempre utiliza las crisis, la competencia y todos los avatares del desarrollo de la acumulación capitalista para tratar de desplomar el salario y desplomarnos a nosotros. Así que bueno, dicho esto, y ubicando por lo tanto en dónde y con quién estamos hablando, me gustaría señalar dos cuestiones simplemente del libro y después abrir el juego para que podamos debatir acá con las compañeras y compañeros. En primer lugar, nosotros con este libro tratamos de retomar, digamos, como les decía antes, las principales conclusiones del Capital de Marx, y llegamos a una conclusión que no es de Marx, es nuestra, digamos, pero que entendemos que es la actualización de lo que es, digamos, de ese legado, que es la necesidad de construir una izquierda antimonopólica. Y esto me parece un concepto muy importante del libro, porque lo que nosotros queremos hacer es traer de vuelta al debate esta tesis de que el hecho fundamental de nuestra época en términos económicos e históricos es el monopolio. Ese es el principal problema, la principal cuestión que es lo que determina la vida económica nacional e internacional. Los monopolios, y fundamentalmente los monopolios imperialistas. Entonces, una gran parte del libro, de hecho, esto lo atraviesa las diferentes clases del curso que hicimos, pero hay una extensión de las clases que es la parte final, está dedicada a explicar qué es el monopolio, cómo surge el monopolio y cuáles son los problemas que trae al desarrollo del capitalismo el monopolio. Y esto me parece importante porque hay toda una serie de teorías distintas que tratan de eliminar el problema del monopolio. De hecho, si nosotros nos fijamos, toda esta teoría del emprendedurismo, ¿no? De que, bueno, si vos querés, podés progresar en la vida, entonces es solamente la energía que vos le pongas y puedes pedir un préstamo y poner tu empresa y bla 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 bla, ¿no? Con esta idea de que en realidad todos podríamos ser dueños de nuestro propio destino, como dice el capitalismo. Lo que está detrás de esa filosofía liberal es la invisibilización de que en realidad hay pocos monopolios privados que son los que determinan nuestra vida económica. Y por lo tanto nuestra capacidad de producir, de comer y de vivir. Se pueden contar con los dedos de las manos en el mundo y en la Argentina. Ahí en el libro, por ejemplo, hablamos de algunos sectores de la industria y de las finanzas y de sectores primarios que están totalmente controlados por pocos monopolios. Vamos a dar ejemplos bastante básicos. La energía. Cualquiera que quiera ponerse cualquier emprendimiento sabe que las tarifas lo van a matar. Entonces, ¿de qué emprendedurismo me hablas? ¿De qué libertad de innovar o de qué libertad económica me hablas? Si en realidad terminás laburando para pagar las tarifas. O sea, para pagarle la ganancia ridícula a algunos monopolios que son de la energía. Y digo ridícula porque es ridícula, porque estamos pagando en Argentina el millón de BTU, que es la medida de gas, aproximadamente $4,5, $5 cada millón de BTU, cuando
se sabe, porque lo informan las empresas en sus balances contables, que los costos, incluyendo la ganancia, no está arriba de 2,5, como mucho para el shale gas, y lo estamos pagando 4,5, 5,5. Entonces estamos regalándole guita a algunos monopolios, porque Aranguren era ministro de Economía. Entonces, el ex gerente de Shell lo pusieron en el ministerio y dijo, bueno, listo, ya está. Ahora yo defino cuánto vale la energía para que todos mis amigos se llenen de guita. Entonces, lo mismo, por ejemplo, con el capital financiero, que está monopolizado por los bancos en Argentina y sobre todo por los grandes bancos a nivel internacional y los grandes organismos que son la terminal política de estos grandes bancos, como el Fondo Monetario Internacional, que dijeron, en Argentina la tasa tiene que ser del 85%. Entonces nadie puede descontar un cheque, nadie puede producir, nadie puede pedir un préstamo, nadie puede hacer nada, porque todo tiene que estar en función de la ganancia de los grandes bancos. Entonces, el monopolio efectivamente, después hay otros ejemplos, uno lo puede ver en la cadena automotriz, o la cadena metalmecánica con el aluminio, lo puede ver en la cadena textil, lo puede ver en la industria plástica, que está en el insumo necesario para toda la industria. Con lo cual uno puede ver que hay un hecho fundamental, que es que el monopolio rige toda la vida económica en Argentina y a nivel mundial. Y por lo tanto nosotros tenemos que enfrentar al monopolio. Tenemos que tener una disposición política, decir, no puede ser que la ganancia monopólica, es decir, la fijación de los precios de manera totalmente arbitraria, totalmente violenta, para que todo el sistema económico esté en función de la ganancia de algunos grupos monopólicos, no puede ser que eso sea lo que haga que todos nos caigamos de hambre, básicamente. Entonces tenemos que organizarnos y enfrentar esos monopolios imperialistas, porque no podemos seguir dependiendo no podemos seguir estando sometidos a eso. Eso es una definición política para nosotros importantísima. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O vos pensás que el problema en esta Argentina son los monopolios y por lo tanto desarrollás una estrategia política para sacarte de encima al capital financiero internacional y a los monopolios, y por eso nosotros, por ejemplo, como partido piquetero, estamos dentro del frente de todos. O vos pensás que acá el problema es que son todos los capitalistas iguales, que acá no hay ningún grupo, ningún sector que sea el que hay que ir primero a dársela, y entonces estás igual de enojado con el kiosquero, con el empresario pyme o con el gerente de Shell. Y para vos son todo lo mismo, porque son todos capitalistas. Y nosotros decimos esto de una posición obrera, de una posición revolucionaria, de una posición antiimperialista. Entonces acá el problema principal es que el hundimiento de la vida económica y social es responsabilidad de los pocos monopolios que están controlando y sometiendo a la economía mundial y nacional. Entonces, esta primera idea es para nosotros importantísima, y por eso el libro trata de rescatar todo ese bagaje teórico y toda esa discusión que se dio posterior al Capital. Porque Marx habla en el Capital de los monopolios, sobre todo en el tomo 3, habla de la fijación de los precios por encima de su valor, habla de el poder de mercado como el que permite a los monopolios hacerse de una ganancia que no tiene ninguna relación con los precios de producción. Pero Marx escribe esto cuando todavía el monopolio no dominaba la vida económica. Y después viene la preparación de la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la construcción de los grandes monopolios en los finales del 1800, y arranca todo el debate entre Rosa Luxemburgo, Bauer, Bernstein, Lenin, que son los momentos en donde
el movimiento obrero y el marxismo empieza a ver el problema de los monopolios y de la guerra mundial, y por lo tanto a empezar a discutir estos problemas teóricos. Por eso nosotros vamos ahí a buscar este bagaje, y creemos que es necesario hoy construir esa izquierda que tenga en cuenta que acá tenemos un enemigo principal, que son los monopolios imperialistas. Y esto lo discutimos contra la izquierda reformista, básicamente, contra la izquierda reformista y también la izquierda anticapitalista, que son aquellas, sobre todo la izquierda europea, pero bueno, que tienen sus expresiones también acá en Argentina, América Latina, que son aquellos que no ven este problema y que tiene también su expresión, y creo que es importante discutirlo hoy, tiene su expresión geopolítica esto y en la política internacional de nosotros como país oprimido por el imperialismo. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo, y ustedes lo ven todos los días en los diarios, en la tele, una guerra comercial que ya ha pasado a una guerra de monedas, una guerra de divisas, una guerra financiera entre Estados Unidos y China, ¿no? Y de hecho la otra vez nos fuimos a dormir un domingo, me acuerdo, 12 de la noche, se devaluó el yuan, ¿no? Que quizá uno dice qué carajo es el yuan, pero en todos los diarios salía, se devaluó el yuan, entonces al día siguiente se devaluó el peso, estaba Santleris ahí preocupado a ver qué carajo hacía con el Banco Central para que no se devalúe más, y todos saliendo a culpar a los chinos de que los chinos habían devaluado, entonces qué problema teníamos nosotros. Bueno, ¿nosotros qué pensamos eso? ¿Nos da lo mismo? Parece que es algo que no tenemos que opinar, que está todo, que sigue todo igual, que hay una guerra entre Estados Unidos y China empieza a devaluar su moneda. No, nosotros tenemos una posición. Nosotros defendemos la soberanía de los chinos para devaluar su moneda todo lo que necesiten contra las medidas de bloqueo comercial de Estados Unidos. Nosotros podemos pensar que es un problema que a nosotros no fumo, cuando se están golpeando las dos principales economías del planeta, donde por un lado tenés una economía que responde a los grandes monopolios internacionales, que es Estados Unidos, donde está la mayoría de los monopolios a nivel mundial, los monopolios de la informática, los monopolios de las comunicaciones, los monopolios industriales también. ¿Cómo? Las armas. Sí, el complejo militar industrial, exactamente, y que están desarrollando una actitud totalmente agresiva contra China, contra Irán, contra Rusia, contra Venezuela. Bueno, nosotros frente a eso, ¿qué nos parece? No, nos parece que estamos del lado de China contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos una izquierda antimonopólica. Porque somos una izquierda que, desde el punto de vista de los trabajadores, entendemos que nuestro principal problema es Trump. Nuestro principal problema es el Fondo Monetario Internacional, que está dirigido por Estados Unidos. Nuestro principal problema son los monopolios yanquis que quieren venir a Argentina a llevarse vaca muerta. Nuestro principal problema es que el capital financiero yanqui, por ejemplo la JP Morgan, fue la que nos puso el personal político acá en el Ministerio de Economía para hacer el desastre que hicieron y llevarse ellos, fugarse toda la deuda que habían tomado. Porque la verdad que si uno mira los números, la deuda que entró es igual a la cantidad de dólares que se fueron. Y los grandes ganadores de eso, está bien, después está el que compró, lo puso bajo el colchón, pero los grandes ganadores de eso son los bancos que se llevaron toda la guita antes que estallara la bomba de las Levax. Esos fueron los grandes ganadores del macrismo. Y la deuda fue para eso, fue para garantizarles eso, fue para garantizar que estén todos los dólares para que se los puedan llevar. Entonces, nosotros ahí tenemos una ubicación política que se desprende de esta presunción teórica. El problema hoy en la vida económica son los monopolios. Y después tenemos otra gran línea que me parece importante también discutir en el libro, que es el debate de, bueno,
estamos todos de acuerdo que hay una crisis capitalista mundial, ¿no? Porque en el 2005, cuando la izquierda, el trotskismo decía, no, porque se viene la crisis capitalista mundial, o en 2007 nos decían, sí, bueno, sí, qué sé yo. Pero ahora estamos seguros que hay una crisis, eso nadie lo discute. El problema es cómo salimos de la crisis. Entonces, ahí básicamente hay un debate también con nuestros aliados políticos momentáneos, que es el problema de qué respuesta tenemos que dar a esta crisis. Y nosotros, desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria, antiimperialista, desde el punto de vista de los trabajadores, pensamos que no existe una forma de salir de la crisis, no podemos terminar con la crisis si no expropiamos a los monopolios. Porque el monopolio ya de por sí, de alguna manera, nos está diciendo que el capitalismo ya no va más. Porque el monopolio es la concentración de la producción a una escala que ya transforma la producción en un problema social. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, vos tenés un boliche, sos un empresario pyme, ponele, ¿no? Y decís, no quiero que me saquen mi empresita porque yo la heredé de mi abuelo que vino de Italia y toda la familia laburó toda la vida. Está bien, bueno, pero vos ¿qué haces? No, yo, no sé, compro plástico acá, hacemos unas bolsitas y vendemos, no sé, 10.000 bolsas por mes. Bueno, está bien, eso es un boliche tuyo, perfecto. Pero cuando estamos hablando de los monopolios, estamos hablando de algo que ya tiene una importancia social, su producción. Por ejemplo, los monopolios de la energía, ¿no? Los que distribuyen gas o Transener distribuyen energía eléctrica en toda una parte importantísima del país. Eso no puede ser de un par de empresarios privados, porque los tipos se la mandan y está Argentina a oscuras durante todo el Día del Padre. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Como decía antes, la producción de polietileno, que es fundamental para toda la industria argentina. Eso no puede ser dueño de, no puede ser propiedad de una empresa, que además es un monopolio yanqui que se llama Dow, que además hace los agroquímicos y bueno, bla, 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 bla. No puede ser de una empresa, porque si es de una empresa, te ponen el precio que quieren. Y después toda la cadena tiene que estar sufriendo para pagar eso. Es de ¿Cómo? Es de Paul Singer, un buitre. ¿Dow es de Paul Singer? Mira, no sabía. Bueno, con más razón. O por ejemplo, el pan. No puede ser que haya 5 molinos que definan el precio del pan en este país. Hay 5 molinos que definen cuánto sale la bolsa de harina. Y ahora le están cobrando en dólares a los panaderos. Se la cobran en dólares. ¿Por qué? Porque los tipos dicen, bueno, o te la cobro a vos en dólares, o la vendo en Rotterdam, la vendo en Europa, en dólares, en euros. Entonces elegí, o la vendo allá o te la... Pues no puede ser. Y con una cosecha estupenda. Exacto. Entonces lo que quiero decir es, ya estamos hablando del monopolio, ya nos está diciendo que la producción es un problema social. Ya llegó tal nivel de concentración, ya llegó tal nivel de centralización de la producción que ya no es un problema privado. No puede estar en manos privadas, pero no porque lo digo yo, porque ya lo concentró tanto el monopolio, que no es el problema de un empresario pyme, un kiosquero, un emprendedor. No, es otra cosa. Cambió su naturaleza por la cantidad por la importancia que eso tiene en la sociedad en general. Entonces no puede ser que la ganancia de un tipo me defina el precio del pan. O sea, eso no puede ser. Entonces, lo que nosotros decimos, como izquierda, es, si ya el monopolio está ahogando a toda la sociedad, porque en este país la gente no puede comprar pan, en este país la gente no puede pagar una garrafa, en este país la gente no puede pagar la luz, porque no se puede sacar un préstamo, porque la industria ya no puede hacer nada, entonces tenemos que expropiar el monopolio. El problema no somos todos nosotros, no es que nos tenemos que morir de hambre todos nosotros. El problema es que hay que expropiar el monopolio. No es inviable Argentina. Es inviable Argentina bajo la dictadura de los monopolios. Es inviable Argentina si el precio de la energía se determina con los 4 o 5 dueños de las principales empresas energéticas del país, que encima son amigos todo el presidente. Hoy, por ejemplo, salió una declaración filtrada de un funcionario del Banco Mundial
que decía que la Argentina ya no... Le preguntan qué piensa de la crisis en Argentina y dice que él no entiende por qué pasó todo esto, pero que está todo mal, que el Banco Mundial no le va a prestar más a la Argentina y que ya no existe más la Argentina. No, ¿cómo que no existe más la Argentina? Sí existe. Lo que no existe es que la Argentina siga estando en función de la ganancia de un par de monopolios y el capital financiero. Lo que no existe es que la Argentina pueda seguir proveyendo la ganancia que quieren estos organismos financieros internacionales. Eso es lo que no existe. Entonces nosotros establecemos ahí una dicotomía en el libro, como una bifurcación. Decimos, bueno, mira, o los monopolios o el pueblo. O los monopolios o la posibilidad de que la clase obrera pueda comer, pueda tener una casa, pueda vestir, pueda desarrollarse. Porque el monopolio nos está llevando a que todo el sistema económico perezca, se destruya, para garantizar la ganancia de los monopolios. Y eso lo vemos, si lo estamos viviendo nosotros en carne propia acá en Argentina, lo vemos a nivel internacional. Cuando Trump dice guerra comercial contra China, y no me importa si destruyo todo el comercio internacional, ¿por qué es eso? Porque está diciendo, yo voy a garantizar de manera extraeconómica, de manera arbitraria, con medidas estatales y demás, la ganancia de los monopolios estadounidenses que me bancan a mí. Y si a mí me bancan los monopolios siderúrgicos, entonces ponemos las trabas que haya que poner a la producción siderúrgica china. Y si a mí me bancan los monopolios del fracking y del shale gas de Estados Unidos que están... Bueno, a ver, primero, la primera pregunta, ¿qué es el capital? Bueno, están buenísimas esas preguntas porque viste que vos hablás durante una hora y después decís, claro, soy un boludo, no expliqué qué es el capital. Así que, gracias a esas preguntas. El capital es trabajo muerto que oprime al trabajo vivo. Marx ubica el capital, Marx hace todo un recorrido en la obra, arranca de la mercancía y a mí esto me encanta, no sé, quizás es onanismo intelectual, pero lo que me encanta de Marx es que siempre agarra un concepto que parece como muy, como muy prosaico, como que es algo que uno ve todos los días, y empieza a decir, bueno, en realidad esto tiene cierta contradicción, lo puedes ver así, lo puedes ver así, y a partir de eso empieza a desplegar la contradicción en la oposición que tiene esa cosa con otra. Y a partir de la contradicción explica el movimiento. De hecho hay una imagen que para mí es genial, que es contradictorio que un planeta se acerque a otro y al mismo tiempo se aleje. Bueno, sí, es contradictorio, pero esa contradicción es la que explica el movimiento elíptico de un planeta, de una luna alrededor de un planeta o de un planeta alrededor del Sol. Bueno, esa imagen es la que Marx utiliza todo el tiempo para explicar los conceptos en el Capital. Y con respecto al Capital, lo que explica Marx es que el dinero se pone en circulación con el objetivo de obtener más dinero. Y que cuando el dinero se pone en circulación para obtener más dinero, la única forma que tiene de lograrlo es comprando una mercancía que cuando se consume produce valor. Y esa única mercancía es la fuerza de trabajo. Entonces básicamente el capitalista es aquel que compra, no sé, alquila un local, compra la materia prima, como el supermercado chino, ¿no? Compra la materia prima, qué sé yo, y contrata a algunos trabajadores. ¿Por qué contrata a esos trabajadores? Porque al consumir esa materia que compró, que se llama fuerza de trabajo, él compró la fuerza de trabajo, es decir, lo que cuesta vivir a ese trabajador, pero consume el trabajo de todo el día. Y en esa diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo obtiene la ganancia. Entonces, ¿qué es el capital? El capital es valor, el valor que utilizó para comprar todas las cosas que necesitaba, valorizándose todo el tiempo. El capital es un proceso, es una relación, no es una cosa. Uno tiene la idea que el capital es guita, máquinas. No, si la guita está metida en una caja de ahorro no es capital.
Si la máquina está metida en un galpón, no es capital. ¿Por qué se enojó tanto el tipo que cuando ustedes tomaron el supermercado? Y porque le sacaron el capital. Porque ya no tenía la capacidad de poner este medio de producción en una relación que le permita valorizarlo. Entonces el capital es una relación social. Es valor valorizándose. Así que bueno, eso me parece fundamental para entender qué es capital y qué no, y por qué nosotros luchamos contra el capital. ¿Por qué luchamos contra el capital? Incluso los peronistas cantan, ¿no? Combatiendo al capital. Yo me cago de risa, los peronistas. No lo cantan. Digo, ¿sabrán qué están diciendo? O sea, bueno, ¿por qué estamos contra el capital? Estamos contra el capital porque estamos en contra de que las máquinas, el dinero, el tesoro, la tecnología opriman el trabajo vivo. O sea, nosotros estamos a favor de los robots, ahora vamos a pasar a eso, estamos a favor de los robots, estamos a favor de la tecnología, estamos a favor de todo, pero estamos en contra de que nos opriman a nosotros y que nosotros tengamos que trabajar cada vez más por menos plata porque viene una máquina nueva. Cuando tendría que ser al revés. Claro, cuando nosotros tenemos que decir, che, si hay una máquina nueva, laburemos menos. No sé, que venga el tío Osvaldo, como era la propaganda, ¿no? ¿Qué problema? Carlos, el tío Carlos, ¿no era? No, había una propaganda de Quilmes, creo que era, que instauraban el día Osvaldo, que era un día más, que el fin de semana tenía 3 días. Bueno, hay cálculos que la verdad que yo no sé, es muy difícil hacer esos cálculos, pero bueno, algunos que los hacen, y dicen que con la cantidad de desocupados que hay en el mundo, y el stock de capital que hay inutilizado, si todos trabajamos 3 horas por día se produce lo mismo que lo que se produce hoy. Entonces, nosotros estamos en contra del capital, no porque estamos en contra de la máquina, no porque estamos en contra de la cosa, no porque estamos en contra del objeto, porque ahí están acumulados siglos de evolución de la humanidad, y que eso es muy valioso, sino estamos en contra del capital, porque el capital es una relación social de explotación, es valor valorizándose, es trabajo muerto oprimiendo al trabajo vivo, trabajo pasado oprimiendo al trabajo vivo. Y paso con esto al tema de la cuestión de la robótica. Ahí hay 2 debates, me parecen importantes. Primero, y no lo mencionaron tanto, pero creo que es importante, que hay una ideología, que es la ideología que utilizó mucho el macrismo, y que yo pienso que nosotros no la discutimos lo suficiente y la tenemos que discutir, que es esta ideología de la 4ª revolución industrial. Y que ahora estamos en una nueva revolución industrial, que es la revolución del Internet de las cosas, y que es la revolución de que todo está conectado con todo, y que entonces bla 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 bla. Bueno, todo eso es mentira, no existe, no estamos en la 4ª revolución industrial, es un chamullo. ¿Por qué es un chamullo? ¿Porque no existen los adelantos tecnológicos? No, sí existen, obviamente, existen. Pero nadie invierte para desarrollar esos adelantos tecnológicos. ¿Y por qué nadie invierte? Porque la tasa de ganancia está por el piso. La tasa de ganancia... A ver, hoy te pagan por sacar deuda. ¿Sí? Hoy la tasa de interés está por debajo de la inflación. No acá, ¿no? Digo, en Estados Unidos, digo, para un gran capitalista. Los grandes bancos tomaron un montón de deuda. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Invirtieron en algún lado? No sé, robotizaron todo el mundo, establecieron, no sé, adelantos tecnológicos en todos lados, cuestión de que, no sé, no. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no es rentable. Entonces los adelantos tecnológicos están, pero acá no hay ninguna revolución industrial, porque no está habiendo un aumento de la productividad, porque los capitalistas no invierten. ¿Por qué? Porque están sentados sobre miles de millones de billones de activos tóxicos, de deuda que no tienen cómo pasar a pérdida, y entonces lo único que hacen es endeudarse y endeudarse y endeudarse para tratar de que no les estalle esa burbuja. Nosotros desde el 2009 hasta hoy, Estados Unidos cuadriplicó su base monetaria, o sea, imprimió por cada dólar que había en el mundo, imprimió 3 más. Es un delirio, eso nunca existió. Y no es que tienen más oro,
y no es que tienen más... No, pero no. Papel, claro, no vamos a permitir que nuestros bancos caigan, entonces vamos a empezar a emitir. Bueno, después, inflación en el mundo, en todo el mundo árabe, en África, revolución árabe, ¿no? Endeudamiento de los estados, se cae toda la Unión Europea, grandes masas de capital ficticio que no tienen a dónde invertir, y bueno, lo ponen a Macri, venía acá, hace una bicicleta financiera que tenemos que ir ahí a ganar algo de guita. Bueno, esas cosas pasan justamente porque Estados Unidos cuadriplicó su base monetaria en 10 años. En realidad la famosa maquinita era la emisión monetaria de Estados Unidos que nos hacían creer acá en Argentina. Claro, exacto. Acá dicen, no emitas. Claro, porque emitís vos, sos revivo. Entonces, lo primero que quería decir es esto, la idea de que vamos a un mundo totalmente tecnologizado y demás, de la mano de los capitalistas no vamos a ese mundo, porque no lo están haciendo. La posibilidad de que realmente vivamos una nueva revolución industrial es de la mano de los que queremos expropiar de los monopolios. Y eso me parece que es importante porque a veces el macrismo y toda esta ideología se presentan como somos el futuro. Y no sos el futuro. O sea, si realmente queremos vivir en un mundo donde trabajemos una hora y el resto lo hagan todos los robots, tenemos que expropiar a los monopolios, porque los monopolios no nos están haciendo conocer esos adelantos. Y si nos lo hacen conocer, si lo aplican en algún lado, es para despedir a todo el mundo y que trabajen 2 personas durante 16 horas. Y eso es lo que hacen los monopolios de lograr. Claro. Y eso es lo que hace. Hoy por hoy un barco te lo cargan 2 tipos. Sí, y 16 horas cada uno. Por ejemplo, en Mar del Plata, nosotros tenemos unos compañeros que eran trabajadores del pescado y nos contaban que cuando cayeron los grandes monopolios de la pesca con los barcos procesadores, bueno, todo el mundo despedido, y ahora tenés que estar haciendo 4 horas de cola a la noche para poder laburar 12 horas como filetero y que te paguen 2 mangos. Bueno, ese es el adelanto tecnológico en manos de los monopolios. Eso. Entonces la pregunta, ¿puede existir un mundo, ¿no? que esta distopía un poco de la robótica, ¿puede existir un mundo de la robótica sin trabajadores? No puede existir ese mundo. Y no solo porque no habría nadie que lo compre, porque es lo que vos decís, ¿no? Que no habría, no se podría realizar esa producción, no habría nadie a quien vendérsela, sino que eso es expresión de que en realidad esa producción no se podría valorizar. Y quizá me meto, es un poco técnico, pero lo quiero explicar. Porque si el capital que vos comprás, el robot o el programa operativo o lo que fuera, funciona solo, lo que produce vale lo mismo que lo que te cuesta. ¿Entendés? ¿Cuánto te costó el robot? No sé, 500 pesos, qué sé yo, bueno. Y la materia prima esto, y alquilar el lugar esto, y pagar la patente tanto, bueno, perfecto, todo eso. Y si produce solo, lo que produce es igual a lo que cuesta. O sea, el capital, lo que se llama capital fijo, ¿no? Las máquinas, los robots, los programas operativos, todo lo que sea, los métodos de organización, transfieren valor, no crean valor nuevo. Lo único que crea valor es el trabajo humano. Sí, también, perdón, una gran contradicción, porque está creando un mundo de disconformes, en el sentido de que hay una gran masa de desocupados que todo, desde el poder, sabe que puede ser muy peligroso. Obvio. Y me parece importante mostrar esto, que el problema está en la producción. Porque ahí después tenemos todas las ideas que dicen, no, bueno, como vamos a ese mundo, entonces renta universal. Y que todo el mundo cobre 10 lucas, que bueno, estaría mal, no vendría bien que mínimo si está desocupado cobre 10 lucas, porque hoy ni eso pasa. Pero bueno, entonces existiría como esa robótica, ese mundo robótico distópico, más una renta universal garantizada por el Estado, entonces todo más o menos andaría. El ocio productivo, ¿cómo era el ocio productivo? Bueno, claro, pero eso no puede existir
Porque los tipos necesitan que el mundo esté lo suficientemente empobrecido como para que los 3 pobres diablos que van a laburar, laburen por 2 mangos. No, pero aparte yo creo, disculpame que interrumpa, yo creo que hay otras cuestiones muy conflictivas que tienen que ver con la ecología y la escasez de recursos, ¿no? También pienso, digo, que tienen esos factores, creo que hay que tenerlos en cuenta también, ¿no? Sí, totalmente, porque como cada vez más no ponemos más técnicos, acá sí les recomiendo que lean el libro porque hay grafiquitos, está más explicado, pero como cada vez más el capital tiene una composición orgánica cada vez más grande, es decir, cada vez pesa más el capital fijo, o sea, la máquina, el robot, etcétera, y cada vez menos el capital variable, o sea, los salarios, entonces tienen más peso también, en este mismo sentido, cada vez más las actividades extractivas. Y cada vez más lo que como no se produce nuevo, como cada vez se produce menos nuevo valor, lo que hacen es, bueno, agarro esto, voy y lo vendo en el mercado y a vos te lo robo. Por eso decimos que la soja se parece más a una actividad extractiva que a una actividad agropecuaria. Es minería agraria la soja. ¿Por qué? Porque ahí que está el agua, está el potasio, están todas las cosas que hay en el suelo, que no están en el resto de los suelos del mundo, que se lo vienen a sacar de acá. Por el hecho de ser monocultivo. Exacto. Así que eso en relación a la cuestión de la robótica. Después, en relación a lo de los monopolios, me pareció muy buena la cuestión esta de, che, pero vos decís esto, pero ¿cómo se expropia los monopolios? Porque claro, todo muy lindo, lo decís acá, ¿no? Está Marx mirándote, dice, muy bien lo que se te pide, pero pues, ¿cómo expropias a los monopolios? Bueno, es un problema y es un problema concreto. Yo, por ejemplo, les cuento una cosa, yo trabajo, ahora estoy trabajando en el Instituto de Desarrollo Económico en el municipio de Moreno, en el conurbano de Gran Buenos Aires. No con Guillermo. ¿Cómo? No con Guillermo. No. Del municipio. Y ahí, por ejemplo, la recolección de residuos es de una empresa monopólica, ¿sí? Y durante todo el tiempo hay un montón de compañeros pensando, bueno, ¿cómo carajo hacemos para terminar con esa situación? Porque es una empresa además que trabaja mal, qué sé yo, etcétera. Y no hay vuelta que darle. ¿Por qué? Porque no tenemos el capital, digamos, no tenemos las máquinas para hacerlo como municipio, y además el municipio está endeudado con el monopolio, bueno, imposible. Entonces, es real, vos muchas veces estás atado a los monopolios. No es que Alberto dice, bueno, listo, expropiamos, por ejemplo, asume Alberto, ¿no? Y en la primera semana dice, bueno, expropiamos Polisur, y ahora todos los insumos plásticos para la industria van a ser baratos. No sucede eso, ¿entendés? Porque cuando decimos que el monopolio controla la producción, decimos posta lo controla la producción. Entonces, no es fácil, no es una posible decisión administrativa expropiar el monopolio. Expropiar el monopolio significa construir una correlación de fuerzas a nivel social e histórico para poder expropiar el monopolio. Y eso implica, en primer lugar, los trabajadores de ese monopolio y los trabajadores de las metrópolis imperialistas donde tienen su sede los monopolios. Es decir, nosotros no podemos pensar que vamos a terminar con los monopolios desde el último país oprimido por el imperialismo. Por eso también el libro es un llamado a la izquierda metropolitana, sobre todo a la izquierda yanqui y a la izquierda europea. Y qué bien que nos vendría a nosotros, por ejemplo, que los trabajadores de Dow en Estados Unidos se pongan a pelear contra Singer, ¿no? Que acá el compañero trajo el dato que yo no lo sabía. Nos vendría muy bien. Y los momentos de mayor avance contra los monopolios y contra el capital financiero en todos los países oprimidos y en América Latina fue cuando ellos se cayeron a la mierda. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Cuando el capital imperialista, el capital monopólico está más herido por la crisis entre ellos, es cuando nosotros avanzamos. Cuando ellos están unidos, están fuertes y vienen, nos hacen bosta.
Entonces, Así es. creo que esto es Por eso el importante. que estuvo más cerca. ¿Cómo? Por eso el único que osó, porque tuvo la oportunidad de osar sacar los monopolios de los granos de la República Argentina, fue Perón. Tiene que ver- Por esa coyuntura histórica que era que vos referís. Sí, igual en ese momento tenía más peso la oligarquía terrateniente acá, y ahora, como ustedes mencionaban recién, tiene una dominancia impresionante los grandes monopolios extranjeros en la comercialización directa. O sea, los tipos han avanzado y se han instalado acá, y hoy tenés a Cofco, bueno, Nidera Cofco, tenés a Cargill, exactamente. En directa telehidrovía, los tipos la compran y la exportan. Entonces, creo que esto es importante también para no tener una visión naif, ¿no? Y no pensar, no, bueno, llegás al gobierno, decís, bueno, expropiamos todos los monopolios, listo, hecho. No funciona así. Es necesario construir, y también por eso nosotros como izquierda, estaba todo este debate, ¿vieron?, de la reforma agraria, Sí. con lo que decía Grabois. Bueno, nosotros decimos, para vos efectivamente afectar los intereses de los monopolios, tenés que conseguir los votos como izquierda. O sea, tenés que desarrollarte vos como izquierda. Y no solamente conseguir los votos, sino tener un desarrollo orgánico en los trabajadores, en los trabajadores de esos monopolios, en los trabajadores de esas ramas, en los trabajadores a nivel internacional, para poder expropiar los monopolios. Pues claramente, sí, no es fácil. De General hizo campaña con eso. ¿Cómo? De General hizo campaña en Millón de Chacras, ¿te acuerdas? La última. Sí, igual no es nuestra posición que el problema sea el millón de chacras. No, eso lo dijo de General, ¿o no? Sí, No lo dijo Berretoni con el queso le bastizó. Pero digo, me parece que está bueno este debate, porque claro, no es un problema administrativo, una decisión política nada más. Necesitas que los que planteamos este problema, los que planteamos esta perspectiva, tengamos un desarrollo importante, y por eso también es un llamado a la organización política, el libro. O sea, bueno, tenemos que ir a discutir con los trabajadores, y sobre todo los trabajadores que son los que le dan vida a esos monopolios, que son los que trabajan en esos monopolios, los que son explotados por esos monopolios. Son los trabajadores que tenemos que organizar, porque ahí está el músculo para poder acogotar al monopolio. Y con este punto estaban discutiendo, decía el compañero, el problema de la ley antimonopólica, ¿no? Si eso estaría bien. Bueno, ahí en el libro yo cito algunos estudios que hubo en Estados Unidos sobre la ley antimonopólica en Estados Unidos, y que son muy interesantes porque muestran que no se respeta un carajo, o sea, no se respeta la ley antimonopólica. Son estudios que no son de gente de izquierda, son estudios de centros académicos o cosas así, que dicen, no, bueno, no se respeta, y además se respeta cada vez menos. Y de hecho es gracioso porque 2014 es el año donde más fusiones y adquisiciones hay en Estados Unidos, o sea, donde más empresas se centralizan, se cartelizan, y es el año donde menos procedimientos administrativos por la ley antimonopólicos hay. No, aparte reglamentaron el laburo del lobby. Además, sí. A los tipos que metieron mercenarios dentro de los senados y de Estados Unidos lo reglamentaron. Sí, que es lo que querían hacer acá con la ley de financiamiento político. Que por suerte. Una denuncia última contra Google, creo. ¿Cómo? Contra Google. Bueno, ahí, por eso digo, por un lado tenés la ley antimonopólica, lo que era hasta ahora, que los propios yankees dicen, esto es un chiste, no existe, que cada vez se utiliza menos. Y después tenés ahora como el resurgimiento que lo trae Elizabeth Warren y toda una ala del Partido Demócrata, que dicen, bueno, tenemos que aplicar una nueva ley antimonopólica contra Google, contra Facebook, contra Amazon, que son los grandes monopolios hoy en Estados Unidos. ¿Nosotros qué decimos frente a eso? Nosotros decimos, en primer lugar, de acuerdo. O sea, si hay una acción antimonopólica del Partido Demócrata en Estados Unidos, o sea, de la izquierda imperialista, en el principal centro imperialista, contra los principales monopolios del mundo, ¿cómo vamos a decir que estamos en contra? ¿De acuerdo? Ahora, nosotros lo que marcamos es que esas iniciativas tienden a fracasar, una tras otra. Entonces, ¿qué decimos? El problema es hacer una ley que divida Facebook.
hacer una ley que divida a Google para que compitan entre las diferentes partes en que quede dividido Google o Amazon o Facebook. No creemos que eso vaya a suceder y no creemos que si sucediera vaya a solucionar el problema. Creo que esa ley tiene como un componente romántico dentro del mismo capital. ¿Vieron? ¿Viste? Este es el país de las oportunidades, no puede ser una sola empresa, está la libre competencia, dividamos entre bueno, me parece que tiene pero lógico, porque es imposible cuando ya el monopolio estableció una nueva regla económica a nivel, no solamente en un país, sino a nivel mundial, pensar que vos eso lo vas a tirar abajo con una ley. De hecho, la ley antimonopólica, ¿cómo surge? Para dividir a la Standard Oil en Estados Unidos, para dividir a la Standard Oil a principios del siglo XX, ¿y qué termina pasando? Tenés a los 10 años la Primera Guerra Mundial, que todos los monopolios, apoyados en sus estados, yéndose a matar por el reparto del mundo. Bueno, entonces, no es que por una ley que vaya a dividir a 1 o 2 o 3 monopolios, vas a frenar una tendencia histórica. No va a suceder. O sea, en uno o 2 países, te radican Entonces, en Bahamas entonces, claro, exacto. La mayoría está, se calcula que un 30% del PIB está en paraísos fiscales, así que por eso. Nosotros, toda iniciativa antimonopólica que efectivamente genere algún perjuicio, algún monopolio, la vamos a acompañar y la vamos a discutir. Ahora, no pensamos que eso vaya a cambiar la tendencia histórica. La tendencia histórica lo va a cambiar si efectivamente afectamos los intereses de los monopolios en general. Y por último, dos cuestiones. Por un lado, con lo que planteaba el compañero de China y de los monopolios chinos. Sí, existen los monopolios chinos, obviamente. Existe COFCO, existen los intereses chinos en África, existen los intereses chinos de hecho hay una parte de India donde los chinos están sin permiso. Está la base aérea en Neuquén, la base espacial china en Neuquén. Nosotros no decimos que los chinos no somos pro chinos en el sentido de aguante Xi Jinping y vamos, no, lo que nosotros queremos marcar es dónde está el principal centro de los monopolios. No es un problema que en términos de forma son lo mismo, porque eso no te lo discuto, puede ser que así como el empresario pyme puede ser igual de negrero o incluso más negrero que Galperín, el de Mercado Libre. El problema es quién es el más chorro. Es más chorro Galperín, no el empresario pyme que es un negrero. ¿Por qué es más chorro Galperín y por qué se la tenemos que ir a dar a Galperín? Porque Galperín es el que le pone la plata a Macri y Galperín es el que gana con la bicicleta financiera y Galperín es el que gana con la tasa al 80%. Porque mientras todos estamos comprando en Mercado Libre, el tipo está timbeando con las Levax y se hizo un banco sin ni siquiera tener los depósitos garantizados. Bueno, entonces, cuando nosotros marcamos, de hecho en el libro lo ponemos, hay un gráfico que dice, bueno, ¿cuáles son las ganancias por arriba del promedio en todo el mundo? Si vos mirás ese gráfico, ahora no me acuerdo exacto el número, pero más o menos un 70% de esas ganancias están en Estados Unidos. O sea, son monopolios yanquis. Y después un 25-26% son europeos. Y después el resto de los países donde hay monopolios chinos, acá en Argentina está Techint, por ejemplo. Es uno de los principales monopolios siderúrgicos del mundo. Los indios también tienen a ArcelorMittal, pero que igual está controlada por capitales europeos. Bueno, entonces, no es que no existen los monopolios por fuera de Estados Unidos y de Europa. Sí que existen, obviamente. Y no es que no existen los empresarios explotadores por fuera de los monopolios. Claro que existen. Existen los empresarios pymes. Explotan también. Pero, por ejemplo, cuando un empresario pyme está en contra del tarifazo, ¿por qué el empresario pyme está en contra del tarifazo? ¿Porque es bueno? ¿Porque quiere que no haya explotación? ¿Porque quiere un mundo donde todos estamos iguales? No, porque le están choreando la plusvalía que se la quiere robar él. El tipo está diciendo, la puta que lo parió. Encima, me vienen a pedir aumento de salario porque no llegan a pagar la luz. Entonces, no, abajo el tarifazo. Me están antes yo pagaba, no sé, 10 lucas de luz y ahora tengo que pagar 1 millón. Abajo el tarifazo, ¿qué se transformó en revolucionario? No le cierran la cuenta.
Entonces, nosotros que tenemos que decir, ah, no, vos sos un hijo de puta que me estás negreando, peor que Galperín, entonces yo no hago nada con vos, o nos tenemos que sentar los sindicatos, las cámaras empresarias pyme y todo el mundo y decir abajo el tarifazo. Y sí, lo tenemos que hacer, más allá de que no seamos los mejores amigos. Y eso es lo que hacemos y por eso estamos ahora, nosotros como izquierda revolucionaria, dentro del frente de todos, con un montón de gente que no es de nuestro palo. Pero ¿cuál es el problema? Estamos en contra de los monopolios, estamos en contra del tarifazo, estamos en contra de la bicicleta financiera, estamos en contra del FMI, y eso es lo que nos une. Y creo que es importante porque hay que discutir la política, hay que discutir la teoría y la doctrina en relación a la gran lucha internacional que se desarrolla entre todos los partidos y entre todos los estados. Por ejemplo, si nosotros decimos China es lo mismo que Estados Unidos, bueno, China es hoy lo que sostiene financieramente a Venezuela. Es así, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que dice, ¿cómo carajo puede ser que no defaulteó Venezuela todavía? O sea, que defaulteó, pero digamos que no se eliminó del mapa, porque lo banca China. Y las empresas chinas están en Venezuela haciendo negocios, que obviamente le sirven a los chinos. Ahora, Y los rusos también. y los rusos también. Entonces nosotros decimos, no, tragedia, ¿cómo puede ser eso? ¿Fuera China de Venezuela? No, al contrario. Si nosotros tenemos, Venezuela está enfrente de Estados Unidos, que le quiere chorear todo el petróleo, de hecho le robó Citgo, que es la petrolera estatal que tenía, la refinería que tenía en Estados Unidos, y que están discutiendo invadir Venezuela, y que están, bueno, apoyémonos en China y Rusia. La colaboración con otras potencias en términos de la soberanía nacional, nosotros no la condenamos. Y no solamente no lo condenamos ahora, sino que no lo condenamos nunca. Porque nosotros, bueno, yo en ese momento no había nacido, creo que vos tampoco, No. pero cuando gobernamos en Rusia, con Lenin y con Trotsky, los bolcheviques hacían acuerdos con las corporaciones alemanas para explotar la madera rusa, porque era la única manera que tenían de sobrevivir. Perdón, discúlpame, yo coincido con usted, Sí. pero usted se está condenado a ser quemado por los torquemadas dogmáticos. ¿Por los No, qué? pero Torquemadas dogmáticas. Ah. No, pero hay ejemplos incluso anteriores. Digo, por esta cuestión de lo que planteabas vos, la izquierda es muy cerrada en esto y tiene una visión. Yo lo charlaba con él, una de las cosas interesantes del libro, el tema de que cuestiones políticas funcionales pero el objetivo estratégico que uno está buscando es uno y que probablemente a veces te puede meter la pata y todo lo que quieras, pero está muy olvidado. Porque muchos dicen, bueno, son desviaciones de Lenin, Lenin fue el que dijo boludeces, Marx en cambio no, él la tenía, hay muchos que se dicen. Y se comen que Marx, cuando estaba en la primera internacional, cuando es el más puritano que más reivindica, Marx sale a bancar con una carta pública a Lincoln, que estaba llevando adelante la guerra civil contra el sur esclavista. Es decir, que eran burgueses, o sea, sale a bancar, no a decirle, no, mire, estoy con usted, pero en realidad estoy una basura, fuera, ni Lincoln ni cosa. No salió a decir eso. Marx no escribió ni Lincoln ni los del sur, ni Lincoln ni confederado. Salió con Lincoln, acá estamos a disposición, está muy bien, aplástelo, hágalo mierda, que no quede uno solo. Así más o menos, en otros términos, le escribe. Yo estaba leyendo justamente.